¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Estaba leyendo la historia de Amós, el profeta Amós, un profeta menor. Amós fue un profeta del siglo 8 a.C., era contemporáneo de Jonás y de Oseas en Israel. Y él era pastor de bueyes, según el capítulo 7, verso 14, y añadía, y recojo higos silvestres, o sea que era un hombre que vivía en el campo. Vivía en una aldea, en Tecoa, en la región de Judá, a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén. Amós vio su mensaje en visiones proféticas en el capítulo 7, en el verso 1, en el verso 4, en el verso 7, en el capítulo 8, en el verso 1 y 2, luego en el capítulo 9, en el verso 1, acerca del reino de Israel en la zona norte. Él no era profeta ni hijo de profeta, pero Dios en su absoluta soberanía sobre las almas lo sacó de detrás de los bueyes y lo levantó como profeta y le dio ministerio profético para la rebelde Israel en tiempos en que Usías fue rey de Judá y Jeroboam II fue rey de Israel. Cuando Amós profetizó al reino del norte a mediados del siglo 8 a.C., la nación por fuera estaba en su momento póstumo, o sea, estaba bien, en su expansión territorial, la paz política y la prosperidad nacional reinaba en aquel lugar. Pero por dentro estaba todo podrido, esa es la verdad, así dice la palabra de Dios. La hipocresía, la religión, la religión idolátrica, ¿por qué? Porque había mucha idolatría, era muy popular. La inmoralidad estaba generalizada, había prostitución, había homosexualidad y un montón de cosas más que no vienen al caso. El sistema judicial era corrupto y los pobres eran oprimidos brutalmente. Entonces, ¿qué pasa? Dios levanta a un profeta, lo saca de detrás de los bueyes. ¿Para qué? Para que vaya y denuncie el pecado de Israel. Como en este tiempo, Dios levanta a hombres sencillos que no tienen carrera pastoral, que no tienen título de profeta, que no tienen título de apóstol, para denunciar el pecado y la corrupción que reina en nuestra nación. Amós fue a Betel en respuesta al llamado de Dios, donde vivía el rey Jeroboam II. El pueblo era un centro religioso donde las personas iban a adorar. Cada uno adoraba lo que le parecía, porque era un centro donde, es como decir en Roma. Una vez allí, Amós comenzó a proclamar su mensaje de juicio, de justicia y retribución divina por el pecado contra un pueblo que no quiere oír la voz. Lo mismo que pasa hoy, un pueblo que no quiere oír la voz de Dios, un pueblo rebelado contra Dios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el propósito de este mensaje? La prosperidad reinante en Israel solo hizo profundizar la corrupción. Cuando Dios envía a Amós a Betel a proclamar el mensaje de arrepentimiento, porque el mensaje era preciso: arrepiéntanse o perecerán. Por esta causa el profeta es expulsado de la ciudad y le ordenaron que guarde silencio y que se vaya a profetizar a su ciudad. Entonces el profeta volvió a Judá y puso su mensaje por escrito. Ya todo, qué inteligente el hombre, un hombre sabio, guiado por el Espíritu Santo. Y su propósito fue: 1, entregarle una copia al rey Jeroboam II; 2, difundir el mensaje profético por todo Israel y Judá acerca del juicio de Dios inminente a la nación sobre Israel y naciones vecinas. ¿Por qué? Porque cuando venía el juicio venía para todos, no venía para uno solo. Entonces, ¿qué pasa? Este hombre comenzó a difundir por escrito el mensaje de parte de Dios. A menos que se arrepentiesen de su idolatría e inmoralidad e injusticia, Dios iba a ejecutar juicio contra esta nación. Luego de 3 décadas más adelante, ocurrió un terremoto muy grande, según cuenta la historia, y según quedó asentado en el libro de Zacarías en el capítulo 14, verso 5. El libro de Amós enfatiza un clamor profético por la justicia, la rectitud, basados en el carácter de Dios. Mientras José se sentía
cansado de la infidelidad de Israel hacia Dios, Amós estaba enfurecido, estaba enojado por la violación de Israel hacia las normas de Dios sobre juicio y justicia para su pueblo, la falta de respeto que cometía esta gente, la apostasía que vivía Israel, como hoy vive el pueblo cristiano. Ilustra con claridad lo aborrecible que es la religión al Dios verdadero cuando va por separado de la conducta justa, y no va acompañado de un buen testimonio firme en las promesas de Dios, firme en su decisión de ser un hombre de palabra para Dios. Amós es absoluto y de enérgica confrontación. Queda demostrado en el capítulo 7, verso 10 al 17, donde confronta al sacerdote Amasías en una típica escena de la profecía hebrea. ¿Por qué? Porque allá era normal en su tiempo enfrentar a los profetas de Baal, como lo hizo Elías, o como lo hizo Eliseo con aquellos jóvenes que se burlaban de él, que se calcula que practicaban brujería. Por eso vino juicio de Dios. A veces la gente no entiende los juicios de Dios. Y si no, mire el caso de Texas nomás en estos días. Amós es osado, es vigoroso, es violento, refleja la lealtad firme e inflexible del profeta hacia Dios y su sagrada palabra para su pueblo amado. Demuestra que Dios está dispuesto, ¿sabes lo que te digo?, a usar personas temerosas de Él que no necesitan credenciales ministeriales para proclamar su mensaje profético en una época de perfeccionalismo. Solo tiene que ser temeroso de Dios y obediente a la orden de Dios al hablar en nombre de Dios, ¿entiende? ¿Por qué? Porque hoy todo el mundo pela chapa, yo soy pastor, yo soy profeta, yo soy apóstol, pero en realidad Dios nunca se enteró de esa gente, ni le importa a esa gente, porque esa gente está lejos de Dios. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, porque eso es lo que nos atañe a nosotros. El mensaje de Amós se ve con claridad en la enseñanza de Jesús y en el libro de Santiago del Nuevo Testamento. Tanto Jesús como Santiago, el que fue hermano de Jesús en sangre, pusieron en práctica el mensaje de Amós, que el verdadero culto a Dios no es la práctica la práctica formal de ritos y costumbres religiosas, sino escuchar y hacer cumplir la voluntad de Dios, demostrando con un trato justo y recto al prójimo. Amós y Santiago enfatizan el principio de que la verdadera religión exige una conducta justa y piadosa. Jesús decía que nosotros teníamos que ser mansos y humildes de corazón como Él. Hoy no hay ni manso ni humilde, y mucho menos gente justa, porque todos están creyendo que porque van a la iglesia, yo voy a la iglesia del pastor fulano, a la iglesia del apóstol, vino el profeta y me dio una palabra, creen que se van a salvar del juicio de Dios. No es así. Dios está levantando gente muy humilde, muy sencilla, que va a hablar de parte de Dios, y estamos hablando de parte de Dios, porque yo no soy hijo de pastor, no soy hijo de profeta, no soy hijo de apóstol, no soy nadie para la sociedad religiosa que tiene dinero y manipula el evangelio, pero yo predico la verdad. Y hay un ejército de hombres y mujeres como yo, y de hombres jóvenes y mujeres jóvenes que están predicando el verdadero evangelio de Jesucristo, porque Cristo viene pronto. Y Cristo salva, Cristo sana y Cristo liberta. 3 pasos importantes en la vida de una persona. Espero que este mensaje llegue a tu corazón. Que Dios te bendiga mucho.